Como saben, vamos a ir a las urnas este domingo en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde los partidos políticos, al interior de los partidos políticos vamos a poder decidir quiénes van a ser nuestros candidatos. En el caso de nuestra coalición que se llama Cambiemos, hay tres propuestas electorales, la que lleva nuestro partido con Ernesto Sanz y Liach en la fórmula presidencial, después está la fórmula del PRO con Mauricio Macri y Michetti y la fórmula de Elisa Carrió con Lilita y Toti Flores, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a decidir el domingo, más allá de la oferta electoral de los otros partidos políticos. Fíjense qué contradicción, el Frente para la Victoria, que impulsa esta ley de las PASO, finalmente no llega a las PASO a dirimir porque llega un solo candidato. Randazzo se acaba de bajar hace un mes atrás, dejando a una buena porción del kirchnerismo sin un referente importante. Hoy el kirchnerismo se ha visto como en una enorme contradicción de ir a acompañarlo a Scioli cuando muchos kirchneristas realmente no saben qué va a hacer Scioli en un futuro gobierno, ¿no? Pero miren, el gobierno que lo impulsa finalmente no usa la herramienta. En cambio, nuestra coalición, más allá de los posicionamientos internos, nuestro sector interno del radicalismo ha sido muy crítico a este acuerdo con el PRO y la coalición cívica, lo debemos decir, votamos en contra de este acuerdo en la Convención Nacional de Gualeguaychú, votamos en contra del acuerdo provincial con Mestre y el PRO en la provincia de Córdoba. Quedamos en minoría, pero expresamos nuestra posición. Más allá de eso, siendo condescendientes y respetuosos de la democracia interna del partido, acompañamos las decisiones que toma el partido. Por eso, el domingo vamos a votar la fórmula de Ernesto Sanz y de los diputados radicales acompañando a nuestros compañeros, nuestros correligionarios que están allí en ese espacio, para que sigan siendo la voz de un radicalismo progresista a la hora de discutir y debatir las leyes, ¿no? Y en esto quiero hacer una salvedad o marcar qué distinto que es el discurso público o los posicionamientos públicos con lo que después efectivamente ocurre en las cámaras a la hora de votar las leyes, ¿no? Hoy temprano hacía como un repaso de cómo habían actuado al menos, a veces no, el bloque dividido de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical votando a favor o en contra de algunas leyes, ¿no? Pero las posiciones nuestras en nuestro bloque han respaldado con nuestros diputados progresistas de la Unión Cívica Radical, siguiendo la línea histórica del partido, por ejemplo, la estatización de YPF. YPF lo crea Irigoyen, lo privatiza Menem, el peronismo de Menem, y lo restatiza este gobierno, y el radicalismo acompañó ese voto en un voto dividido. Muchos diputados radicales no lo acompañaron, votaron en contra, y la posición del progresismo del partido sí lo apoyó porque consideró necesario recuperar un pilar de la posibilidad del desarrollo argentino. El matrimonio igualitario lo acompañamos con nuestros diputados, con María Luisa Storani y con Ricardo Alfonsín, votando positivamente esta ley porque tenía el antecedente de la ley de divorcio de Raúl Alfonsín, de los primeros años de la democracia, de la patria potestad compartida, que fue realmente un desahogo para muchísimas familias argentinas que estaban en esta situación en los primeros años de la década del 80. Allí fuimos el progresismo, reitero, del partido a acompañar esta ley de matrimonio igualitario. Con Aerolíneas Argentinas pasó lo mismo. Ahí, si bien hubo una discusión compleja porque el Estado se hizo cargo del desastre que había dejado la empresa española Marsans, que había sido la que había privatizado el menemismo, el peronismo hace 10 años. Ahí nos comimos un sapo porque ahí tuvimos una posición crítica con esta privatización porque el partido planteaba crear una nueva empresa estatal y no asumir todo el pasivo que nos había dejado y denunciamos el negociado en la justicia, ¿no? Con la coalición cívica en aquel momento y con algunos otros sectores políticos, pero fue una situación más compleja. El partido en ese momento sostenía crear una empresa aerocomercial y de transporte de pasajeros nueva y dejar ese remanente de la vieja Aerolíneas Argentina en el pasado con lo que había sido el mal manejo de Marsans. Lo que tiene que ver con las leyes de la seguridad social, el apoyo a la estatización de las FJP. El sistema de seguridad social
en Argentina tiene un hito central en la Constitución del 49, con la inclusión del artículo 14 bis en la Constitución que da todos los derechos sociales. ¿Sabés quién redactó el artículo 14 bis? El presidente de la Unión Cívica Radical, Crisólogo Larralde, en el gobierno peronista. Entonces, el menemismo, el peronismo y el menemismo privatiza el sistema de seguridad social en Argentina en la década del 90, y por eso acompañamos la estatización de las FJP, porque entendemos que la seguridad social debe estar en manos del Estado y no de la timba financiera que significó toda la etapa del menemismo. Ferrocarriles Argentinos, hace poquito se crea la empresa argentina con un espaldarazo muy fuerte del radicalismo. La asignación universal por hijo, un proyecto impulsado por la diputada Carrió cuando pertenecía al radicalismo, ampliamente la apoyó el radicalismo. No quiere decir que es distinto el discurso dominante de quien a lo mejor ejerce en un momento la bancada política de diputados o de senadores o el Comité Nacional, con lo que realmente significa la línea histórica del partido, ¿no? Nosotros, como radicales, sentimos que hemos respetado esta continuidad histórica desde estos 124 años que tiene el partido, ¿no? Por eso queremos invitar a toda la población de Villa General Belgrano que acompañe con su voto al radicalismo en estas PASO el próximo domingo, porque vamos a tener una situación muy particular en el próximo Congreso de la Nación. Va a ser muy difícil que algún partido tenga la mayoría absoluta o pueda imponer sus posiciones, como se ha venido viendo estos últimos años, donde el Congreso muchas veces funcionó como una escribanía, donde el Ejecutivo impulsaba un proyecto, se debatía en comisión, las comisiones mayoritariamente las manejaba el oficialismo y casi que no se podía cambiar ni una coma a las leyes, más allá de que en algunas coincidíamos, pero que no podíamos operar esos cambios, ¿no? Y este Congreso aspiramos a que sea muy diverso, por lo cual necesitamos sentar las voces del progresismo radical allí adentro en el Congreso, tanto en el Senado de la Nación como en los diputados. Así que invitamos a todos los vecinos de la villa que nos acompañen este domingo.